queridos hermanos, muchas bendiciones a mi apóstol Amada, que la estoy esperando con ansias locas, a mi amado pastor Juan, allá donde se encuentran, a la hermana Soraya, muchas bendiciones a los hermanos Candelas, muchas bendiciones también. Y estoy muy contenta porque el Señor me da el privilegio de poder estar aquí después de estar enferma nuevamente con ustedes. Reciba muchas bendiciones de parte del Señor y este es su programa Conquistando Naciones y Reinos. Bien, vamos a estar predicando bajo el tema Tu estancamiento también pasará. Vamos a la palabra que se encuentra en Cantares 2. Santo mi Rey, del 8 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno y se ha mudado. La lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Señor amado, te doy gracias por tu palabra, Padre mío. Yo te pido, Señor amantísimo, que seas tú, Padre Santo, revelando, Padre Celestial, lo que está en tu palabra establecido, Señor, conforme a tu propósito para nuestras vidas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos ahora mismo, humanamente hablando, pasando por la etapa del invierno, ¿verdad? Esa es la etapa del año para esta época, el invierno. Espiritualmente hablando, nosotros también pasamos por esos inviernos. Tenemos las mismas estaciones que tiene el año. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía: Señor, pero ¿y esto? Cuando comencé a leerlo y el Señor en su misericordia comienza a revelarme, pude entender que ciertamente es así. Cuando nosotros estamos pasando por ese invierno, que a veces tenemos secularmente, humanamente hablando, tenemos unos inviernos que son más fuertes y unos que son menos fuertes. En nuestros inviernos espirituales nos pasa exactamente lo mismo. Hay momentos donde tenemos batallas que son batallas que realmente podemos pasarlas solo porque hemos confiado en aquel que nos llamó. Solamente porque Dios nos mantiene de su diestra. Porque es un momento en nuestras vidas donde nos encontramos como que ya no damos más. Como que ya se acabó todo. Como que ya no hay salida. Pero como tenemos la fe en aquel que nos ha llamado, tenemos la certeza de que no nos ha dejado, porque Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él no dijo: te voy a empezar a caminar y cuando se te pongan las cosas feas te voy a dejar. No, Él dijo: estaré contigo hasta el fin. Esa fue su promesa y hasta aquí Él ha cumplido, porque Él es fiel. Aunque usted y yo no lo seamos, Él sigue siendo fiel. Entonces, cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía: realmente, Padre eterno, que pasamos por esos inviernos donde vemos la muerte cara a cara, donde atravesamos por dolores tan fuertes que no podemos ver más allá de que si, así como en la vida normal y natural, cuando tenemos el invierno, por crudo que sea el invierno, sabemos que el verano va a llegar, porque es que Dios estableció que había un verano, que tenemos que pasar por el invierno, pero que el verano va a llegar. Y a nosotros, en medio de esas pruebas, de ese invierno que nos toca vivir a veces,
se nos olvida, como que se nos nubla tanto la mente con la situación, que no podemos entender que sí hay un verano y que Dios ha prometido estar con nosotros y que Él nos va a cumplir lo que nos ha prometido. Cuando el Señor nos va pasando por ese proceso, porque ese invierno espiritual que pasamos es el que nos ayuda a alcanzar aquellas promesas que Dios nos dio. Porque no es que el Señor te va a prometer a ti muchas cosas y como te las prometió, tómalas porque yo te lo dije. No, es que tenemos que pasar por un proceso para ser pulidos, para poder alcanzar y ver su gloria en lo que Él ha establecido que es para nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando usted algo le cuesta trabajo, cuando usted tiene que pasar por un invierno que es bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, usted aprende a cuidarse de ese frío. Y cuando usted pasa por ese invierno espiritual, usted aprende a cuidarse de esos inviernos espirituales. ¿Por qué razón? Porque es en medio de esos inviernos espirituales, cuando ya creemos que ya no damos más, que viene a nuestra mente que aquel que nos llamó hasta ese momento, donde nos sentimos que ya no damos más, que ya nos vamos a quedar ahí, que fue lo último que hicimos, Él ha estado ahí en medio de toda esa batalla. Volvemos a levantar la mirada y decimos: Señor, fuiste tú el que dijiste, tú estableciste, y aunque hoy en mi caminar yo me sienta muriéndome, me siento atravesando este frío espiritual, me siento atravesando este dolor, me siento atravesando esta escasez, esta situación familiar que se ha convertido en mi invierno espiritual, yo sé, Padre Santo, que tú estableciste que el verano llegaba. Tú estableciste que había un verano para cada uno de nosotros, y no es cualquier cosa, mi hermano, porque cuando llega el verano, que tanto lo esperamos, cuando llega el verano para ya salir de los para salir de ese frío, poder caminar con libertad y sentirnos con la libertad de que podemos entrar y salir sin tener que estar preocupándonos por los cambios del clima, podemos asimismo poder apreciar en nuestro espíritu lo que el Señor ha hecho cuando el Señor nos trae nuestro verano. Es que si el Señor dijo que Él iba a estar, es porque Él va a estar. Es que si el Señor nos ha prometido a nosotros que Él nos levanta, es porque Él nos levanta. Cuando comenzamos esta etapa del frío, normalmente para la temporada del invierno, nadie se tira de su casa sin estar preparado para ese frío. Pero cuando llega a nuestras vidas el frío espiritual, en vez de prepararnos para esperar que llegue nuestro verano, comenzamos a decaer, porque empezamos a mirar las situaciones que nos están haciendo caer en ese invierno. Comenzamos a desviar nuestra mirada de aquel que nos llamó. Comenzamos a poner la duda, le permitimos a la duda que se vaya creciendo en nuestros corazones y vaya ganando fuerza. No es porque vamos a dejar lo que Dios ha dicho que vamos a hacer. No es porque vamos a dejar de hacer lo que Dios ha establecido que vamos a hacer para Él en el momento que Él lo estableció que lo íbamos a hacer. Lo que pasa es que atrasamos los planes porque nos dejamos llevar por el frío espiritual que tenemos, nos dejamos consumir por ese frío que nos está robando el gozo, que nos está robando el saber y el confiar que más allá, que después que pase ese invierno va a venir nuestro verano, que va a venir la hora de nuestro gozo, que va a venir la hora de nuestro júbilo, porque así el Padre lo ha establecido. Es que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No importa las circunstancias que estemos pasando, no importa que tus fuerzas se hayan ido, no importa que se levante quien se levante. Es que el Señor dijo que Él te había llamado para esta hora y fue porque Él te llamó para esta hora. No importa si el que está a tu lado o el que no te conoce o aquel que conociste hace tiempo es el que se te está metiendo en el camino, si es la situación económica, si es la salud, si es un hijo. Esas cosas nos atrasan a que nuestro verano llegue, pero no podemos permitir que nos quedemos ahí estancados en ese verano, en ese invierno. Tenemos que reconocer que aquel que nos está pasando por el proceso, por ese invierno que estamos atravesando, es el mismo que estableció también otra etapa más, otra donde vamos a estar de pie y sin tanta cosa que nos esté ahogando, porque aunque los problemas no van a disminuir, porque conforme vamos avanzando el enemigo va a seguir poniendo más obstáculos, usted y yo vamos a aprender que en medio de esa tormenta invernal que se nos forma, de ese frío invierno que nos llega y que nos toca la puerta, y que si desviamos la mirada y no confiamos en aquel que nos llamó, vamos a perder la visión de lo que Él dijo que quería para nosotros. Entonces nosotros somos los que estamos atrasando el propósito del Señor en nuestras vidas, porque es nuestro Padre,
el que nos lleva por la mano. Es que aquel que prometió que íbamos a tener, vamos a tener. Es que Él te prometió a ti que te va a levantar y te va a llevar a las naciones, que te va a levantar y te va a llevar a las naciones. Pero es preciso pasar por ese invierno para poder apreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, para poder aprender que cuando ya comienza el enemigo a soplar sus aires otra vez para ponernos en ese camino de ese invierno, podamos reconocer que se acerca el invierno y entonces nosotros tenemos que nutrirnos espiritualmente para esa hora, para que cuando en ese momento de esa opresión, de esa prueba, de esa lucha, de esa batalla, comiencen nuestras fuerzas a querer ceder, nosotros estar más confiados y más seguros que nunca en medio de esa tormenta invernal, de que el Padre está ahí con nosotros, de que en Él somos más que vencedores, de que si Él dijo que nos iba a sacar al otro lado, Él nos va a llevar. Mira, la palabra dice aquí en el Salmo 74:16, del 16 al 22 dice: tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. No los escogiste tú, los formó el Padre. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. O sea, dice el Señor que en su palabra que el invierno lo formó Él. Cuando Él hizo el invierno, Él también hizo el verano. Cuando Él estableció que iba a haber un ciclo, tanto en el mundo natural como en el espiritual, Él está estableciendo, si vas a pasar por esto, si es necesario que estas cosas acontezcan, pero no para que te quedes tirado, sino para que te levantes, para que en medio de ese proceso, lo que yo quiero hacer en ti renazca. Porque cuando pasamos por ese proceso estamos como en un bajo, ¿verdad? Estamos así como bajitos, como que no tenemos fuerza. Oramos y clamamos al Padre porque sabemos que es nuestra fortaleza y que no hay otra cosa más que su mano para sostenernos. Pero a pesar de que sabemos eso y de que nos mantenemos clamando al Padre y con la seguridad de que el Padre nos va a levantar, estamos mirando ese verano que nos ha prometido bien lejos, como que ay, ¿cuándo va a ser? El Señor dice que mi hora de gozo va a llegar, que mi hora de júbilo va a llegar, pero ¿cuándo va a ser eso? Miren, mis hermanos, en el tiempo antiguo, el pueblo, cuando la gente tenía una deuda, no para nosotros, sino para el pueblo de Israel y para esta gente, cuando ellos tenían una deuda, ellos tenían que servirle. Si no tenían con qué pagarla, de todas maneras tenían que pagarla, y era ley. Eso no era decir yo no la pago, era que tenían que pagarla. Entonces tenían que ir a servir ellos, y no solo el que tenía la deuda, ellos y su familia tenían que ir a servirle a la persona con la que habían adquirido esa deuda por 7 años. Usted sabe lo que es usted dar 7 años bajo el yugo de nadie. No le van a hacer la vida fácil, mi hermano. Porque nadie que lo tome a usted por esclavo le va a hacer la vida fácil. Porque el enemigo lo toma por esclavo y no le hace la vida fácil. Las cosas que no pasaron por su mente, cuando se convierte en esclavo del enemigo de las almas, ahí usted la va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el que lo manda. Ya no es usted. Usted no tiene control de sus cosas. ¿Por qué? Porque se ha dejado arrastrar por el enemigo. Porque le ha dado la espalda a Dios. Y así mismo, cuando esta gente se sometían a esos pagos que tenían que hacer, iban contando. Pero ellos sabían que iban a pasar 7 años allí, pero no iban a pasar toda la vida. Yo les aseguro a ustedes que cuando llegaba ese tiempo de donde ya ellos iban a salir, ya ellos iban alistando sus cosas, ya ellos iban sintiendo aquel gozo, igual que usted y yo, cuando vemos que esa prueba va alejándose, cuando vemos que en medio de esa tormenta comienza el Señor a alumbrar nuestro camino, comienza el Señor a despejar ese camino por el que vamos a ir pasando para conquistar lo que Él ha prometido. Porque si Él dijo que íbamos a alcanzar algo, es porque lo vamos a alcanzar. No importa lo que sea, no importa las circunstancias que hayan en el camino, no importa cuán lejos esté de nosotros, es que Él dijo que era para nosotros, que éramos nosotros los que vamos a ir. No va a ir nadie, no va a ir nadie más, va a ir usted, que fue el que Dios escogió, fue el que Dios dijo que era para ese propósito, que con ese plan perfecto de Él, fue que Él lo trajo al mundo. No fue porque fue una casualidad, no fue porque fue un error, no fue porque usted era el más bonito y tenía que llegar primero.
No, nació porque el Padre lo escogió para un propósito en específico. Y entonces cuando atravesamos por estos inviernos que pasamos, se nos olvida. Nuestras fuerzas comienzan a flaquear. Como que ya no vemos. En el momento que el Señor nos ministra y nos promete mil cosas, ¡oh, qué gozo! ¡Qué alegría! Pero tan pronto el Señor comienza a meternos, a moldearnos, a darnos esa forma que Él quiere, a llevarnos por donde Él quiere que vayamos, entonces comenzamos a padecer. Comenzamos a sufrir, comenzamos a quejarnos, comenzamos a ver como que ya la cosa no es la misma, como que ya nuestra fuerza no es igual, como que vamos perdiendo la fe en el Padre, como que ya no queremos reaccionar de la misma forma y confiar que como aquel día que el Señor nos prometió, porque el Padre no falla, el Padre no cambia. Los que cambiamos somos nosotros cuando desviamos la mirada de Él. Él permanece fiel y nosotros tenemos que aprender que después de cada tormenta vuelve a salir el sol, que después de cada invierno sigue el verano, porque no se va a quedar toda la vida uno en el invierno. Santo eres mi Jesús amado, oh Padre eterno. Pues sí, tenemos que entender y reconocer que solamente nuestro Padre Celestial nos va a llevar a alcanzar ese verano. Vamos a una pausa y continuamos. Santo eres, Padre eterno. Esta es TV Nuevo Renacer. Amados hermanos en Cristo, les invitamos que nos escuchen o que nos vean de lunes a viernes, de 4:30 p.m. a 10:30 p.m. y sábados y domingo desde las 10:30 a.m. a 10:30 p.m. La emisora que unifica. Sintonízate. Santo, santo eres, Padre eterno, la gloria es tuya, mi Rey amado. Nos dice el Señor en 2 de Corintios 4:17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, no dijo permanente, dijo esta leve tribulación momentánea. Nosotros la vemos larguísima. A nosotros esas pruebas se nos hacen como que no le vemos el fin, como que no podemos llegar a alcanzar lo que tenemos que alcanzar, como que no vamos a llegar a cumplir el propósito con el que fuimos llamados, porque se nos hace como que el invierno nos quiere arrancar la vida, ese invierno espiritual, como que nos vemos que nos ahogamos, como que nos quedamos sin vida, sin aliento. Sin embargo, el Señor dice, esta tribulación es momentánea. O sea, el Señor no nos va a poner a pasar por más de lo que nosotros podemos aguantar. El Señor sabe que nosotros tenemos una capacidad de aguantar ciertas cosas. Más de ahí Él no nos va a exceder. Él no nos va a exceder a eso, porque no nos va a poner a dañarnos, porque no nos creó para dañarnos. Él nos creó para bendecirnos, para que nosotros viéramos su gloria a cada instante en nuestras vidas, no para dañar su plan perfecto en nosotros. Cuando Él nos mete a nosotros a pasar por ese proceso, es porque Él sabe que cuando finalicemos ese proceso, lo que Él va a obtener es una perla preciosa. No es cualquier cosa. Las circunstancias que usted vive, al pasar ese proceso, cuando finaliza, cuando terminamos ese camino de ese proceso y nos paramos ahí a darle gracias al Señor que nos ha sacado al otro lado y miramos por lo que acabamos de pasar, cuando vuelva a otra situación similar a esa, ya no la vamos a ver de la misma forma, porque sabemos que por fuerte que haya sido, aquel que prometió estar con nosotros ahí estuvo en medio de esa tormenta, en medio de que todos se fueron, en medio de que todo el mundo se olvidó de ti, en medio de que todo el mundo te dijo que no ibas a llegar a ninguna parte, que te olvidara de los sueños que tenía, porque lo que hacía era como José soñando, que no ibas a ningún lado, que eso era nada más que cosas e ideas de tu cabeza, que estabas loca, que estabas loco. Pues fíjate que no, porque aquel que te llamó te da a ti la salida de ese invierno para que tú alcances lo que Él te prometió, porque es que es necesario que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. ¿Cómo nosotros vamos a adquirir una experiencia si el Señor no nos va a pasar por un proceso? Si no pasamos por ese proceso, que son los que nos ayudan a crecer espiritualmente, el Señor no va a poder
quitar de nosotros aquellas cosas que no le dan a Él, que no dan la talla. Porque Él es nuestro alfarero. Él sabe dónde nos estamos saliendo, qué pedacitos tenemos de más, dónde nos está faltando. Y en medio de ese proceso es que Él va trabajando con nosotros. En medio de todos esos procesos tan difíciles. Hermano, porque es bien difícil tener que vivir la experiencia de tener una enfermedad y saber que no tienes cura. Es difícil. Pero cuando el Padre está ahí, sabemos que no hay enfermedad que se resista. Porque dice su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y si nosotros creemos esa palabra, Él se glorifica en nuestras vidas. Porque no es por su gracia, ni es por la mía, es por la del Padre. Es por la misericordia de aquel que nos llamó, que nos sostiene de su diestra, que nos va llevando paso a paso en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier circunstancia. No importa quién se haya levantado. Se van a levantar, no. A uno le duele cuando se levantan los días afuera, porque uno dice, Señor, pero ¿por qué razón? No me conoce, no ha compartido conmigo, no sabe quién soy, no sabe cómo trabajo. Sin embargo, se levanta en mi contra. Pero duele más cuando se levanta en tu contra el que está ahí al lado tuyo. Ese te duele más. ¿Sabes por qué te duele más? Porque es la persona que tienes ahí al ladito tuyo, en la que tú has aprendido a amar y a la que tú has aprendido a confiar. Porque el ser humano es así. Tiende a confiar en aquel que tiene al lado. Entonces, ¿qué sucede? Que la puñalada más grande te la da el que tienes ahí sentadito al lado tuyo. Por eso es que dice el hombre, dice el Señor, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Porque el único que es veraz es Cristo. El único que no nos falla es Cristo. Y siempre, siempre, y entre más de cerca sea, más te va a querer poner el obstáculo. Es como que tú vas caminando, a veces los nenes se ponen a jugar y comienza uno al otro a ponerle el piecito para que el otro cuando va a pasar se tropiece y se caiga. Y muchas veces quien nos está poniendo el pie en el medio es aquel que tenemos al lado. Muchas veces aquel que nos está aguantando la bendición, que ese verano que estamos ansiando, que ese verano que el Señor nos prometió que íbamos a ver su gloria, llegue a nuestras vidas, no es el de lejos, sino el que tenemos ahí. El que está justo ahí al lado nuestro. El que se supone que está al lado nuestro para levantarnos, no para tirarnos. Pero es que de todas esas cosas el Señor está sacando provecho. No es que porque seamos ni los más lindos ni los más feos, el Señor se place de que tú pases por una situación difícil y que el que está al lado tuyo te esté traicionando. No, es para crecer. ¿Tú sabes por qué? Porque hay veces que nosotros nos dejamos llevar, no, porque como confío en el que está aquí, confío para esto y confío para aquello, vamos quitando la confianza de arriba y la vamos poniendo en el que está al lado. Entonces el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere que confiemos en Él. En Él podemos confiar a ciegas. Que no importa cuán oscuro esté ese túnel, cuán difícil sea ese invierno que estamos atravesando, Él no nos va a dejar. Él va a estar ahí para sacarnos al otro lado. Sin embargo, a veces nos recostamos de cualquiera a confiarle algo porque necesitamos como seres humanos expresar a veces ciertas cosas. Y son las mismas que después se usan para darnos una puñalada por la espalda. Porque qué terrible es, mi hermano, qué terrible es cuando nosotros que somos llamados los hijos de Dios perdemos el temor a Dios y comenzamos a herir a nuestro hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo creemos menos, porque creemos que tiene que ser como yo diga, porque yo soy el que mando. Se nos olvida que aquel que nos llamó metió su mano en el fango cenagoso para sacarnos y que aquí no somos más que barro. Aquí hay uno que es grande y se llama Jesucristo. Ese sí es grande, ese se lleva toda la gloria, ese que prometió que nos va a sacar de ese invierno al verano. Él no nos va a dejar todo el tiempo en el llanto. Es que el Señor no nos va a dejar todo el tiempo en el llanto. Mi hermano, si el mismo Jesucristo no hubiese confiado en su Padre de que Él iba a pasar por todas las cosas que tuvo que pasar por amor a usted y a mí, Él no hubiese confiado que su Padre lo iba a levantar y lo iba a sacar de esa situación, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Dónde estuviera usted y estuviera yo? Es que como Él confió en el Padre, nosotros tenemos que confiar. Porque a Él no le falló y a nosotros no nos va a fallar tampoco. El Señor nos sostiene de su diestra. El Señor nos va a llevar hacia el camino que nos dijo. El Señor nos va a dar la bendición que nos prometió. El Señor va a cumplir en nosotros todas y cada una de sus promesas. Pero es que está en ti y está en mí, en creer y confiar en el Padre. No es que cuando todo está bien, oh, aleluya y gloria a Dios, yo me gozo ahora y me gozo grandemente. Pero cuando llega la tribulación, solo sé estar en una esquina llorando y gimiendo. Y no quiero saber de nada porque se acabó todo. Porque mira por lo que yo tengo que pasar. Porque aquel otro puede llegar tan fácil y porque a mí se me hace tan difícil. Porque tú no eres una pieza cualquiera. Tú no eres similar a nadie. A quien único tú te pareces es a Cristo porque nos creó a su imagen y semejanza. Somos
imagen y semejanza de Cristo, del Padre eterno. O sea, nosotros no podemos estar comparando nuestras situaciones con las de ningún hermano, que a veces son cosas que son similares y que nos ayuda a poder ayudar a otros, pero eso no quiere decir que cuando estamos atravesando ese valle de sombra de muerte, vamos a comenzar a decirle al Señor: Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Señor, ¿por qué a mí se me hace tan difícil? Yo veo que aquel que ni ora, ni hace, ni esto, ni aquello, mira qué bien le va en la vida. Usted sabe lo que está viendo sus ojos carnales, no lo que espiritualmente está pasando, porque cuando se cierren las puertas de la casa de cada quien, usted no sabe lo que allí está pasando, solamente el Padre es el que sabe. Y a lo mejor usted, en medio de esa tormenta que está viviendo, de esa tormenta invernal que está queriendo arropar su casa, queriendo tirar esa casa que el Señor edificó en usted, está en una condición de más fe en el Señor que aquel que usted ve riéndose, que usted piensa que las pruebas no le son tan profundas o tan fuertes. Tal vez en las pruebas que el Señor le permite a esa persona pasar no son tan fuertes como las suyas, porque el llamado que tiene no es similar al suyo, porque la capacidad que tiene no es la que tiene usted o la que pueda tener yo. Por eso es que el Señor no nos pasa a todos por el mismo nivel ni por la misma prueba. Por eso es que el Señor, cuando te escoge a ti, ya Él tiene un plan perfecto, con todas tus lágrimas y con todas tus risas. Él sabe que lleva tu paquete. ¿Por qué? Porque ese paquete fue diseñado especialmente para ti. Lo que pasa es que Él no te formó, te puso el paquetito en la espalda y dijo: vete. Él te puso unas herramientas que son las que tú vas a ir usando y vas a ir derramando. Según tú vas caminando, según tú vas pasando por ese proceso, tú vas a utilizar lo que Dios ha sembrado en ti, porque eso no te lo va a dar ningún hombre, eso te lo da el Padre, que es el único que te puede dar la fortaleza, es el único que te puede sostener de su diestra, es el único que te va a dar la victoria. No importa quién esté ahí para levantarte a los brazos, porque a Moisés también se los levantaron. Eso no tiene nada que ver, eso no es ningún pecado, eso no significa que usted no tenga la capacidad, significa que como ser humano a veces necesitamos ayuda, a veces en lugar de estar hablando de lo que le está pasando a este o aquel, deberíamos de estar en nuestras rodillas clamando por este y aquel que están pasando por una necesidad, porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros y ser ellos los que estén ahí para orar y clamar por usted y por mí. Por eso es que no podemos medir nuestras pruebas en base a lo que estamos viendo de otros, en base a lo que nosotros creemos, porque el que sabe la verdad es el Padre. Entonces, a lo mejor otro que está cerca suyo o alguien que usted conoce o que yo conozco están atravesando por esa tormenta de nieve, pero no se asimila a la suya, no es como la suya, entró y salió y se fue a la prueba, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, y Dios los bendiga grandemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender unas cosas que a ellos no les hace falta aprender. Nosotros tenemos que pulir unas cosas en ese proceso que a lo mejor ellos no tienen que ser pulidos en esa área porque no les afecta para el ministerio que Dios tiene para con ellos, pero a usted y a mí sí. Hay cosas por donde Dios nos pasa para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra ligereza, para aprender a esperar en el Señor. Yo siempre recuerdo que a mí el Señor me prometió algo y me dijo que en breve yo vería, pero sabemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, que en medio de esa tormenta que estaba viviendo, yo le decía: Señor, ¿cuándo tú me vas a hacer justicia? ¿Cuándo tú vas a obrar? Y el día que el Señor me dijo que había llegado la hora, por una cosita que ni tenía que ver conmigo, el Señor cambió los planes. Y yo le pregunté al Padre: Señor, ¿por qué razón? Es que las cosas no son el por qué, es como Él sabe que tienen que ser. Tienen que ser de esa forma porque así me ayuda a crecer a mí, así me ayuda a sanar a mí. ¿Cómo yo puedo decir que yo tengo mis heridas sanadas, las que he adquirido en un proceso, si no le permito al Señor que esa sanidad que Él ha hecho en mí se refleje? Él lo sabe, pero Él no sana nuestras heridas para que se queden ahí: oh sí, yo sé que el Señor me sanó, sino para que cuando otro está pasando y para cuando tú más adelante vuelve el enemigo a rasparte esa llaguita, ya eso ahí está curado. Y cuando Él quiera hacer sangrar esa herida que una vez te costó muchas lágrimas, que una vez te costó muchos dolores de cabeza, que te costó muchas noches sin poder dormir, ya a estas alturas solamente tú le vas a decir: ¿sabes qué? Quítate, porque ya mi papá me sanó, porque la gloria se la doy al Padre, porque Él se ha glorificado en mi vida. Por eso es que es necesario atravesar por ese valle, por eso es que es necesario que pasemos por esas pruebas, porque ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios en medio de las situaciones difíciles que tenemos si todo el tiempo vamos a estar nada más
que de sonrisas y de buenas. No vamos a entender muchas cosas. Es que es necesario cuando el albañil va a diseñar algo en madera. Vamos a poner que sea un gabinete para una cocina. Él tiene que comenzar a cortar y a ubicarlo conforme al espacio que tiene en esa cocina. Si el Señor sabe que en nuestras vidas hay cosas que están sobrando, Él tiene que lijarlas, tiene que quitarlas. Y usted y yo somos barro en manos del alfarero. ¿Y quién mejor que Él para empezar a pulirla? Es nuestro Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce, el que nos puede decir a nosotros cuándo vamos a salir de esas etapas que a veces encontramos que nos están asfixiando, que a veces encontramos como que ya no damos más, que a veces encontramos como que el Señor se ha olvidado de nosotros en medio de esa tormenta que estamos atravesando. Pero no, el Señor no se ha olvidado. El Señor no se ha olvidado. Es que nosotros estamos viendo ese verano demasiado de lejos. Y es en el verano donde tenemos tantas cosas hermosas de parte del Señor. Es en ese verano espiritual donde el Señor se place en contestar todas las cosas que nos ha venido ofreciendo en medio de ese invierno que ha venido arrasando con nosotros, que hasta con nuestra fe ha querido arrasar, pero por la misericordia del Padre, porque sabemos que el Señor es fiel, es que se mantiene esa fe ahí, en que aquel que nos llamó nos sostiene en medio de esa tormenta. Que no importa lo que se levante, no importa quién se levante, no importa si el que te está haciendo la vida imposible es el que está al lado tuyo o es el que vive a 100 metros de distancia. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que la confianza en el Señor no puede ceder. En medio de esa tormenta a veces nos sentimos que nos tiramos a los pies del Maestro. Señor, aquí estoy porque ya no doy más, ya yo no sé qué hacer, ya yo lo he intentado todo, pero no hemos intentado una cosa, que es dejar que sea el Señor el que obre, el que haga, porque Él tiene un diseño perfecto. El Señor, cuando nos diseñó a nosotros, vuelvo y repito, nos diseñó con un paquete en específico, con un diseño específico para cada uno de nosotros. Él sabe la capacidad que usted tiene y la que tengo yo. Él sabe para qué Dios lo llamó a usted y para qué me llamó a mí. Él sabe cuál fue su propósito de tomarse el tiempo de formarlo en el vientre de su madre. Dios lo sabe todo. Dios sabe por cada prueba que vamos a pasar. Dios sabe por cada situación que tenemos que enfrentar. Pero también sabe que Él es fiel y verdadero para cumplir aquellas cosas que nos ha prometido. Él no la va a cambiar porque el que esté a nuestro lado no falle. Él no la va a cambiar porque usted se detenga en el camino. Él las va a atrasar hasta que usted comience a caminar. Cuando comenzamos a caminar, el Señor comienza a cumplir lo que nos ha prometido y lo vemos. Entonces, cuando ya estamos del otro lado, cuando ya ha llegado ese verano para nuestra vida y comenzamos a ver que la tormenta era grande y era fuerte, pero no como la estábamos viendo cuando estábamos allí en el centro de ella, sino que ya de este lado, mira, yo pude haber hecho esto y me hubiese evitado muchos dolores de cabeza, me hubiese levantado antes de esta prueba, pero ya los hubiera no pueden funcionar. Esos hubiera hay que dejarlo para cuando venga la próxima vez que nos toque atravesar por ese mismo invierno y quizás por un invierno más crudo, porque a lo mejor esta vez tuviste una prueba. A lo mejor la próxima te va a tocar una prueba doble. Te va a tocar con más gente. Te va a tocar con gente que en realidad tú tienes en el corazón. Con gente que son los tuyos. Porque yo creo que hay de gente a gente que uno quiere mucho. Hay gente que es especial en la vida de uno. Y cuando esa gente que es especial atraviesan por sus inviernos, a nosotros nos duele y a nosotros nos afecta. Entonces, cuando ellos están en ese invierno, nosotros cogemos parte de ese invierno de ellos, pero tenemos que ser más fuertes que ellos para poder sostenerlo, porque por eso es que el Señor a veces nos lleva a nosotros más al frente en esa tormenta de nieve. Nos lleva más al frente porque ya el que viene detrás, cuando viene a pararse, donde ya tú quitaste tu pie, ya tú tienes la experiencia, tú puedes ayudarlo, tú puedes decirle confía porque el Señor no te va a dejar, confía porque el verano va a llegar, confía porque el día de tu bendición va a llegar, confía porque el Señor te ha prometido, confía porque Dios te sostiene de su diestra. No importa lo que se levante, no importa el que se levanta a vituperarte, no importa el que se levanta a decir que tú no sirves, no importa el que te llame soñador, ¿qué importa lo que se inventen? El Padre está contigo, sigue hacia adelante, no tengas miedo. Tú no te quedes en ese estancamiento espiritual pensando se acabó todo. No, lo que se acaba es el estancamiento, porque ese estancamiento tiene fin. Así como llega un día, tiene fin. Tiene fin.
así mismitito, ese estancamiento también llega la hora de que tiene un momento de parar y de ceder, porque el enemigo no te puede hacer a ti más de lo que Dios le permite. Es que no puede, no tiene autoridad para eso. Él tiene un límite, porque nosotros somos los hijos del rey, y para tratar con nosotros Él necesita permiso. No es como Él disponga que va a hacer con nuestra vida. Vamos a una pausa. Maravilloso eres, mi rey amado. Nuevo renacer. Amados hermanos en Cristo, les invitamos que nos escuchen o que nos vean de lunes a viernes, de 4:30 p.m. a 10:30 p.m. y sábados y domingo desde las 10:30 a.m. a 10:30 p.m. La emisora que unifica. Sintonízate. Santo eres, Padre eterno. Encontramos en la palabra del Señor en Génesis 8:22, nos dice la palabra: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, santo Jehová, y el invierno, el día y la noche. O sea, todos pasamos por un ciclo. Esto es un ciclo. Así como sale el sol y se oculta, así también nosotros entramos en un proceso y salimos de él. No porque nosotros tengamos la sabiduría nuestra para hacerlo, sino porque el Padre nos sostiene de su mano y nos da su sabiduría de cómo conducirnos en medio de esa tormenta. Usted sabe que en medio de una tormenta de nieve es bien difícil manejar. Sin embargo, el Padre es el que lleva el control. No es usted ni soy yo tampoco. Es el Padre. Cuando confiamos plenamente en aquel que nos llamó, cuando sabemos que ese que nos ha permitido pasar por ese proceso, cuando sabemos que el Padre Celestial nos sostiene de su diestra para que no nos quedemos varados en medio de esa tormenta, nos va llevando poco a poco, sabemos que vamos a llegar al otro lado, que no tarda en llegar el verano, porque lo vamos a ver, lo vamos a recibir. Es que el Señor dice que estén pendientes a la higuera cuando dé su fruto. Entonces, ¿cuál es tu higuera? ¿Cuál es mi higuera? ¿Hacia dónde estoy poniendo yo mi mirada que no estoy viendo que lo que el Señor me prometió está ahí? ¿A dónde estoy dirigiendo mi mirada que no estoy viendo que el verano está ahí, que el verano se ha acercado y yo no lo puedo percibir, yo no lo puedo recibir porque estoy empecinada, estoy empeñada en hacer mi voluntad, en estar en el llanto, en la tristeza, en el que yo un día no, es que ya no hay tiempo para lágrimas, ya no hay tiempo para lamentaciones, tenemos que avanzar porque el tiempo se acaba, mi hermano. Hay gente allá afuera que Dios necesita que usted y yo vayamos y le digamos que hay un reino que ganar y un infierno que perder. Es que es necesario que usted y yo llevemos esta palabra hasta los confines de la tierra. Y los confines de la tierra no montarse en un avión y coger para otro país. A lo mejor el que está a su lado no es de su misma nacionalidad y esas son naciones. Esas son naciones y el Señor quiere alcanzarlas, porque por ese tú no sabes cuántos más pueden llegar, pero es tu responsabilidad y es la mía saber que en medio de ese invierno el Padre está para que nosotros levantemos a otros. Tenemos que levantarnos porque el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho de lo que yo te di? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo enterraste? Perdiste el tiempo. A eso no fue el que el Señor nos llamó. Así como el Señor no nos ha llamado nunca a ser polilla, no nos ha llamado tampoco a que estemos sembraditos ahí, de ahí no nos movamos. No, el Señor nos llamó a dar frutos, porque todo árbol que nos lleve fruto va a ser cortado y echado al fuego. Y usted y yo no queremos ir a ese lugar de tormento, porque nosotros se nos prometió otra cosa y hemos creído y confiamos en que el Padre tiene otra cosa para nosotros. Nuestro Rey se tomó su tiempo para enseñarnos y descubrirnos a nosotros la realidad de su palabra, revelarnos a nosotros la verdad de su palabra, no para perdernos, mi hermano, sino para que podamos entender que esta realidad es la que nos da vida, porque esta palabra está llena de vida.
vida. Y Él vino a dar vida y vida en abundancia. No podemos dejarnos morir en medio de la crisis. No podemos dejarnos morir en medio del problema ni de la situación. Oh, porque yo fui. Oh, porque ahora estoy pasando. Porque solamente porque paso por esto. Mira que yo no sé cómo voy a salir. Sí sé cómo vas a salir. Vas a salir confiando en aquel que te llamó. Vas a salir diciéndole al Padre: hoy me pongo de pie y basta ya. No hay más juego del enemigo conmigo, porque yo soy la hija del rey. Yo soy el hijo del rey. Y Él ha establecido que esta es mi hora. Él estableció que ahora voy a levantarme para lo que Él quiso. Esta es la hora que Él me llamó a hacer su voluntad. Esta es la hora que Él escogió para que yo predicara su reino, para que yo expandiera su reino. ¿Cómo vamos a alcanzar las naciones y los reinos, mi hermano, si estamos callados la boca, envueltos solamente en nuestro problema? No estamos mirando que en medio de nuestro problema Él sigue siendo fiel y verdadero. Él sigue siendo nuestro rey. Él sigue siendo nuestro Señor. Que no importa cuál sea nuestra tormenta, más adelante hay gente que necesita que tú le digas que Él es un Dios real, que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios de poder, que no importa las circunstancias que nos rodeen, necesitamos salir y decirle a aquellos que se están perdiendo: el Padre te ama, Cristo te ama, el Señor te está esperando. Ve donde Él, porque cuando tú llegues donde Él, todas tus cargas te van a ser más livianas. No es que no van a tener cargas ni problemas, es que van a ser más livianas, y usted y yo lo sabemos, porque nuestras cargas no las llevamos solos, sino que el Padre está ahí en medio de nuestra tormenta, ayudándonos a pasarla. Y eso tenemos que hacer nosotros: ponernos de pie e ir donde aquellos que andan sin fe y sin esperanza, a predicarle este reino, a que puedan entender que esta palabra es viva y eficaz, que aquí no es cosa de la antigüedad, que esto no es de aquel tiempo de que mi abuelita, de que mi mamá. Es que esto es una realidad y que el tiempo se acaba, que el minuto que tenemos no podemos estarlo perdiendo dando chistes por teléfono, o hablando de esta situación o de aquella, o hablando de cualquier persona. Tenemos que aprovechar cada instante que tenemos en nuestra vida para llevar el mensaje del Padre, para decirle a alguien: el Señor te ama. Busca al Padre, búscalo en espíritu y en verdad, y tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver lo que Dios hace con tu vida y con tu casa, porque, mi hermano, no solamente Dios trata con usted, Dios trata con los suyos. No importa cuáles sean las circunstancias en su casa, no importa lo que usted esté viendo, porque una cosa es lo que nuestros ojos carnales ven y otra lo que nuestros ojos espirituales ven. Y como nosotros le creemos al Padre, no importa la circunstancia que nos rodee, sabemos que nuestro Padre tiene control de todas ellas. No importa lo que se levante, tenemos que salir hacia adelante y decirle a aquel que está sin Cristo: Cristo te ama, te necesita. En medio de nuestra tormenta yo puedo darte fe de que Él no nos deja. En medio de mi dolor yo puedo decirte que Él sí quiere que tú llegues a sus pies, que Él está esperando por ti. Muchas veces la gente dice: ay, que desde que yo era pequeño está con que Cristo viene y Cristo viene. No viene nada, no viene nada, no viene nada. ¿Sabe por qué no viene nada? No ha venido porque te está dando una oportunidad a ti, me está dando una oportunidad a mí, de que enderecemos lo que está mal y de que salgamos a decirle a aquella gente que el Señor los está esperando, que es necesario que se rindan a los pies de Cristo. No es a los suyos ni a los míos, no es para coger un local y llenarlo de gente y venir a vivir a costillas de ellos, del dolor y del sufrimiento de ellos, sometiéndolos a normas que nosotros mismos somos incapaces de llevar. No es para estar presionando al pueblo, porque ese pueblo no es nuestro, ese pueblo es del Padre. Entonces tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, para que cuando esa gente esté pasando por ese momento de dolor, usted no sea el que se lo esté causando, usted sea la persona que le lleve el bálsamo, que usted sea la persona que pueda Él venir a decir: ayúdame a clamar para que el Padre se glorifique en esta situación. Tampoco es que vamos a andar por la vida orando por la gente que no quieren orar, porque hay gente que se acercan a pedir la oración pero no quieren orar. Entonces usted tampoco puede estar prostituyendo su unción con aquel que lo que hace es pasando el rato con Dios, porque Dios no es juguete de nadie. Tenemos que ponernos en nuestros pies y estar con la seguridad y la certeza de que nuestro verano llega, de que nuestro verano está ahí, de que no importa lo que la tormenta levante ni mueva. Podemos ver que se está volando todo en medio de la tormenta, pero el blanco de la soberana vocación no se mueve. Los vientos pueden revolver lo que quieran, pero el Padre no cambia, porque en Él no hay sombra de variación. Y así como llegó tu invierno, también va a llegar tu verano. También tú vas a recibir lo que Dios te ha dicho. También te vas a poner de pie. También vas a ver la gloria de Dios día a día, paso a paso, porque vas a poder sentarte cuando recibas ese verano en ti. Vas a poder sentarte y decir: Señor, gracias, porque lo que pasé me enseñó, porque el proceso me ayudó a alcanzar lo que tú tenías para mí. Porque si tú no hubieses pasado por este proceso, ¿dónde estaría yo? ¿Qué estuviera haciendo yo?
¿Qué sería de mi vida? Tenemos que entender, mi hermano, que es necesario en todas las circunstancias difíciles de la vida saber que tenemos un Dios que es real. Tenemos que entender que no importa cuán fuerte sea la tormenta, el Padre no nos va a dejar. El Padre está ahí. Nos caemos y Él nos levanta. ¿Que tenemos 1000 defectos? Sí, tenemos 1000 defectos, porque si fuésemos perfectos estuviéramos en el cielo juntamente con Él, y no estamos en el cielo. Que mientras vivamos en esta carne siempre vamos a tener una oportunidad para fallarle al Señor, pero también tenemos otra para arrepentirnos. Hay situaciones que llegan a nuestras vidas que nosotros podemos pararlas a tiempo, porque el enemigo te pinta 1000 cosas bonitas en el camino, pero la decisión la hacemos usted y yo. Nosotros somos los que sabemos lo que tenemos que escoger. Tenemos que buscar que seamos aprobados por el Padre. Dios no nos llamó a sacar ventaja de nadie. Dios no nos llamó a que tratáramos nosotros de ser más grande que nadie, porque aquí hay uno que es grande y es el Padre. Ese sí es grande, que en su misericordia me alcanzó y lo alcanzó usted. Ese sí es grande, que en medio de nuestra tormenta no nos deja solo. Cuando ese frío invierno ataca, cuando estamos solos, cuando todos nos han dejado, cuando todo parece imposible, cuando todos nos dan la espalda, Él sigue ahí y no nos deja morir. Y no solamente muerte física, sino esa muerte espiritual, porque es la que está arrasando con tanta gente por falta de creer de que su verano llega, de que su verano tiene una hora, de que es que hay un Kairos de Jehová que no falla. Su tiempo y el mío no es perfecto, pero el Kairos de Jehová es perfecto. Dios tiene un plan y un propósito para un minuto en específico en su vida y en la mía que se va a cumplir. ¿Cuándo? En ese Kairos del Señor, porque no es en su voluntad ni es en la mía, es la perfecta voluntad del Señor. Pero tenemos que tener la seguridad de que Él va a llegar, de Él, que ese verano que Él dijo que estaba ahí, está ahí, porque Él lo dijo. Simplemente por eso. No hay que estarle buscando y escudriñando tanto de por qué. Es que Él lo dijo, y como Él lo dijo se cumple. No importa las circunstancias que nos rodeen, Él no nos va a dejar. No importa lo que se levante, no importa cuán fuerte soplen los vientos, el Señor es real. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda a llegar a esa meta, a alcanzar ese verano, esa hora de bendición, esa hora de regocijo que hay para nosotros. Todos vamos a pasar por un momento difícil. Todos vamos a estar pasando por ese momento de prueba en algún momento de nuestras vidas. Pero tenemos que entender que el Padre es fiel. Tenemos que entender que no nos va a dejar. Tenemos que entender y tener la seguridad. Porque no es hacer como el papagayo. Sí, yo sé que Él está. Yo sé que Él me va a ayudar. ¿Cuándo es que me va a ayudar? Ay, Señor, que cuándo me vas a sacar de esto. En su hora, Él tiene un Kairos para ti. Es que en ese Kairos de Jehová, tú no te vas a salir de Él. Si estás pendiente, porque si estás durmiendo, llorando tu dolor, llegó la hora y ni la viste y se fue, y después ni quejarse, porque ya dejamos ir el tiempo. Es que es en la hora del Señor, es que es en el momento del Señor, es que es en el propósito del Señor que tenemos que movernos en todas las circunstancias. No importa si está pasando por una prueba, no importa si está siendo bendecido, no importa cuál sea la circunstancia. Saber que así como llega la prueba, también se va a ir. Saber que así como las cosas que te afectaron hoy, que te causaron lágrimas, te fortalecen. No te tumban. No te tumban, porque tú tienes la fe y tienes aquel que te sostiene de la diestra. Tienes aquel que te llamó, que no te va a dejar tirado. Por eso es que no te tumba, porque tú confías en aquel, no confías en tu fuerza, porque si yo me pongo a confiar en mi fuerza me voy a quedar a mitad de camino. Pero como yo confío en la fuerza de aquel que me llamó, por eso puedo caminar. Por eso puedo seguir hacia adelante. Y tú también puedes hacer exactamente lo mismo. Porque si hoy estás de pie por la misericordia del Padre. Estás de pie porque ese ha sido su plan perfecto para ti. No importando lo que se haya levantado, no importando el que haya dicho, no importando las mentiras que ese diablo asqueroso quiera venir a poner en el camino. No vamos a mirar las patrañas de Él. Vamos a mirar el blanco de la soberana vocación. Vamos a mirar a aquel que nos llamó, aquel que nos fortalece en medio de la tormenta, aquel que hizo todas las estaciones, que es el que ha hecho nuestras estaciones espirituales para crecimiento nuestro. No para menguar, sino para crecer.
El Señor no quiere que nosotros estemos tirados. El Señor quiere que nos pongamos de pie en medio de la tormenta. Es que Él está ahí y es que tenemos que ver su gloria en ese momento. Porque su gloria está en nosotros y tenemos que verla constante. No es solamente en la alegría, no es solamente en la bendición. Es en la hora de la prueba que tenemos que ver la gloria del Padre en nuestras vidas. Saber que esa lucecita al final del camino no se apaga. Porque está ahí para darnos fuerza. Está ahí para escucharnos. Está ahí para levantarnos. No importa lo difícil que veamos la situación. Hay veces que tenemos situaciones donde no le encontramos salida. Y como seres humanos encontramos que ya no hay más que hacer, que ya no damos más, que fue lo último, que fue el último suspiro, el último aliento de vida que tuvimos. Pero el Señor está ahí para darnos vida y vida en abundancia. En abundancia. Porque cuando Él nos da la vida, nos la da en abundancia. Él no te está midiendo un poquito y un poquito y un poquito. Él la da y la da en abundancia, pero no para hacer lo que usted quiere y lo que yo quiera, sino para crecer en Él, para aprender que ese que nos llamó es fiel y es verdadero, para saber diferenciar entre lo que es lo que nosotros pensamos y lo que Él quiere, porque nosotros podemos querer 1000 cosas que no sean malas, ¿verdad? Podrán ser las mejores del mundo, pero según nosotros son las mejores del mundo. Ahora la cosa es, ¿qué tal para el Padre? ¿Qué está pensando el Padre de eso que tú crees y que yo creo que es lo mejor? ¿Estará de acuerdo Él con nosotros? ¿O estaremos simplemente dándole la vuelta a algo que el Señor no quiere para nosotros? Porque a veces cuando el Señor no quiere que nosotros pasemos por una cosa, nosotros nos empeñamos en que es eso lo que queremos. Y el Señor trata de evitarnos los dolores de cabeza y nosotros nos empeñamos. Entonces somos nosotros mismos los que nos vamos empujando hacia ese invierno, hacia esa tormenta espiritual. ¿Por qué razón? Porque somos desobedientes. Y la palabra dice que los desobedientes no entran. Punto. No dice que tienen una segunda oportunidad o que el Señor va a tener más misericordia de ellos. Dice no entran y no entran. Si usted y yo no aprendemos a ser obedientes en medio de esa tormenta, no vamos a ser obedientes en medio de la abundancia. No vamos a ser obedientes en medio del gozo. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza del hombre es que cuando está cómodo se olvida de Cristo. Esa es la naturaleza del hombre. Nosotros, todo el que se da un cantazo en un dedo, lo primero que dice, ¡ay Dios! Claro que hay Dios, pero te acordaste de cuando te diste el cantazo. Cuando estás bien contento no te acuerdas del Señor. Entonces es que la humanidad nuestra es así. Acordarnos del Padre en los momentos de dificultad, pero cuando el Señor nos saca de esa tormenta, cuando el Señor nos pasa al otro lado, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó, de dónde acabamos de levantarnos. No podemos dejar de olvidar ninguno de los procesos por el cual el Señor nos ha pasado para que alcancemos lo que Él quiere que alcancemos, para Él poder pulirnos como sus piedras preciosas, porque no somos cualquier cosa. Somos los hijos de un rey que es fiel, que es real y que es verdadero. No es cualquier rey. No es un rey de cualquier nación que un día va a morir y se acabó. Nuestro rey no tiene muerte. Nuestro rey es un rey de vida eterna. O sea que eternamente usted y yo estamos llamados a vivir al lado de Él. Pero eso depende de usted y de mí. Eso depende de qué tanto confiamos en el Señor en medio de esa tormenta que estamos atravesando. Y vuelvo y digo, hay tormentas que son bien fuertes. Tormentas que casi nos arrancan el alma. Pero es casi, en esa palabrita tan pequeña, Dios se glorifica. Porque por más que el enemigo trate, no puede hacer nada si Él no se lo permite. El Señor nos cuida y nos guarda. El Padre eterno, no importa con cuánta violencia nos empujen. Porque ese es el trabajo del Señor, del enemigo. Empujarnos con toda su violencia. Empujarnos para que cuando caigamos allá ya no podamos levantarnos. Pero por más duro que nos empuje, el Padre nuestro nos sostiene con su diestra. No nos deja caer a como Él le dé la gana. Él solo tiene un límite para llevarnos en medio de ese proceso, de esa tormenta que Él levanta, de ese invierno que se nos acerca, que a veces es más crudo y otras veces menos crudo. Pero aún así tiene un límite en medio de esa tormenta. Pero el Padre Celestial no tiene límites para amarnos, no tiene límite para bendecirnos, no tiene límites para estar al lado nuestro, porque eso fue lo que Él prometió, que estaría con nosotros, y Él no nos deja. El Señor no nos permite pasar por procesos de traición para dejarnos ahí tirados. El Señor nos permite pasar por un proceso de traición para que aprendamos. Muchas veces
que no podemos desviar la mirada de Él. Muchas veces que hay tanta gente allá pasando por lo que tú y yo estamos pasando ahorita y que no podemos ver el dolor de ellos porque nosotros no lo conocemos. Nadie le puede decir a nadie lo que duele en la cabeza si nunca ha sentido un dolor de cabeza. Usted no sabe lo que duele perder un familiar si usted no lo ha perdido. Entonces, a veces es necesario vivir ciertas pruebas difíciles para poder entender a esa gente que está allá afuera y llevarle el mensaje de que hay un Cristo vivo, un Cristo real, de poder expandir este reino, porque esa es nuestra comisión principal. Por encima de cualquier llamado, nuestro llamado principal es expandir este reino, es alcanzar las almas. Para eso usted no tiene que ser pastor, ni ser evangelista, ni cosa por el estilo. Usted lo que tiene es que estar agradecido del Padre para alcanzar aquellas vidas que se están perdiendo, porque esa es nuestra función. No importa cuál grande sea la tormenta que estemos pasando, no importa cuál sea la circunstancia que nos esté rodeando, tenemos que tener la certeza de que aquel que nos llamó está ahí con nosotros, de que aquel que nos llamó nos permite pasar por esto para que ayudemos a otros, para que podamos ver, para que podamos crecer. ¿Cómo vamos a crecer si nosotros desviamos la mirada del Maestro? ¿Cómo vamos a crecer si no le permitimos al Señor que Él moldee nuestras vidas? ¿Cómo vamos a crecer si no le permitimos al Señor que no le demostramos al Señor la confianza de que sabemos que Él tiene un verano que va a llegar? La palabra lo registra y aquí no hay una sola mentira. Él no es hijo de hombre para mentir. Aquí no hay una sola mentira. Dice, aquí registra de que Él va a traer el verano a nuestra vida, es porque Él lo va a traer. De que Él va a traer otra cosa para nuestra vida mejor que lo que pudiéramos estar atravesando ahorita. Ahorita Él lo va a hacer porque Él está comprometido con Él. No es con usted ni conmigo, es con Él, porque es con su palabra que Él está comprometido. Nosotros alcanzamos las bendiciones de Él por su misericordia, porque es que aquí está establecido. Esta palabra Él no la deja de cumplir ni por usted ni por mí. Esta palabra es viva y es eficaz. Esta palabra es real. Como está establecida aquí, así mismo es que Él quiere que nosotros nos las apliquemos. Tenemos que comenzar a pedirle al Padre que nos revele las profundidades que están aquí, para poder entender cómo tenemos que atravesar esa tormenta invernal que nos quiere arrancar la salvación, porque tenemos que defender nuestra salvación como que es el tesoro más grande que tenemos. Que si tenemos riquezas en el mundo, materiales, como si no las tenemos, la mejor riqueza, la mayor, la más grande, la más valiosa que tenemos es nuestra salvación. No podemos permitir que ese enemigo, porque le dé la gana de levantarse en contra nuestro y pararse en el medio de lo que Dios estableció para usted y para mí, venirlo a dejar que se lo lleve así porque así. No, mi hermano, no. Tenemos que confiar de que nuestro verano llegó, de que nuestro verano está ahí. No es que, ay, ¿cuándo será que va a pasar esto? Es que todo tiene una hora, todo tiene un tiempo, y el Señor así lo ha prometido. El Señor estableció que iba a estar ahí y Él está ahí. El Señor ha prometido que no nos deja y no nos deja. El Señor ha prometido que nos va a dar cosas mayores. Usted sabe lo que es que después de ese proceso, pues después de ese proceso que estemos pasando por ahí, que usted y yo podamos llegar a ver hecho una realidad de nuestra vida, que esa palabra se haga rema en nuestra vida y que podamos ver que así como Él dijo que cosas mayores, porque Él no dijo las que yo hice o menos que las que hice yo, dijo cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán, por nosotros creer en esta palabra y confiar en aquel que nos llamó, que nosotros podamos verla. Mis hermanos, la gloria sea para el Padre. Tenemos que confiar en Él. Nuestro verano se ha acercado. Llegó la hora de nuestro verano, llegó la hora de nuestra redención. Se acabó la tormenta. Se acabó la tormenta. El Padre así lo estipuló. Se terminó la tormenta. Vienen días de bendición, vienen días de muchas cosas hermosas. Espero que en este próximo año el Señor los bendiga grandemente. Conteste las peticiones de su corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones de parte del Dios del cielo. Santo, mi Rey amado, te adora mi alma y te glorifica, Jehová.